Me llamo Marta Isabel Hernández y soy investigadora del Instituto de Física Fundamental y también soy vicedirectora de este mismo instituto. Me llamo María y soy investigadora predoctoral en el Instituto de Física Fundamental, más concretamente en el grupo de Astrofísica Molecular. Soy Beatriz Gato Rivera, del Instituto de Física Fundamental, y trabajo en el área de la física teórica de partículas elementales. Soy Giovanna, soy una investigadora postdoctoral aquí en el Instituto de Física Fundamental. Hola, mi nombre es Alejandra y actualmente desempeño mis tareas en una referencia en el Instituto de Física Fundamental. Bueno, yo tuve claro que quería dedicarme a la física cuando era muy pequeña, o sea, a la temprana edad de unos 10 años. Es que estaba en el colegio, de hecho en el recreo, y una amiguita mía, 3 años mayor que yo, estaba hojeando un libro de física y química, tenía un examen, y le dije, ¿y qué es eso de la física? Y entonces me miró así y no sabía qué decir. Y decía, mira, toma el libro, échale un vistazo. A los 2 minutos, pues es que esto es a lo que yo quiero dedicarme, es cuando sea mayor, esto es lo que yo quiero ser. Y desde entonces nunca cambié de idea, o sea, tenía unos 10 años. Yo nunca tuve muy claro lo que quería hacer, cambié de idea muchas veces, aunque empecé a verlo más claro al estudiar un máster, al acabar mi carrera. Allí conocí a algunas profesoras que, además de ser excelentes investigadoras, eran muy buenas docentes y muy buenas personas, y con ellas pude ver cómo era realmente trabajar en un grupo de investigación y empecé a verlo como, bueno, una carrera que puede ser complicada a veces, pero que es gratificante y que realmente está abierto a todo el mundo. Para mí, hacer investigación es un proceso en el que estoy, no ha sido algo que he decidido desde cuando soy muy pequeña, sino es un proceso en el que estoy. Y aquí en el IFF llegué porque durante la parte final de mi doctorado, mi referente del doctorado tiene una colaboración con mi referente de aquí y me dijo que iban a abrir una plaza de un postdoc, y entonces apliqué y todo salió bien y aquí estoy. A mí siempre me gustaron las ciencias, el conocer por qué funcionan las cosas, pero realmente la decisión la fui tomando en los últimos años de mi carrera de física y sobre todo pues ya en el último curso que me dio clases una profesora de física molecular que fue la que me animó a que contactara con investigadores de aquí del CSIC para realizar mi tesis doctoral y así es. Mi carrera en el Instituto de Física Fundamental comenzó cuando aprobé la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado. De las primeras opciones fue el CSIC, en concreto el Instituto de Física Fundamental, y lo elegí principalmente porque me interesa mucho el mundo de la ciencia y todo lo que implica. En cuanto a alguien que me inspiró, no fue una persona en concreta, sino que creo que fueron más experiencias que me motivaron a seguir en este campo. Por ejemplo, durante mi carrera, que estudié en Italia, hice un año de Erasmus en Granada y allí empecé con una asignatura de astrofísica que introducía los temas básicos de la astrofísica, y también hicimos una visita en el telescopio que hay allí en la Sierra Nevada de Granada. Y allí pude conocer las personas que trabajaban y que explicaron cómo funcionaba este telescopio, y por la primera vez me di cuenta de que lo que estudiaba no era solamente algo teórico y que esas personas que estaban allí debajo de esta antena realmente tenían una conexión con el universo y que recibían datos e informaciones importantes del universo. Bueno, cuando yo era muy pequeña, tan pequeña como que ocurrió entre mis 6 y 8 años, hubo un programa en la televisión, que el primero de divulgación que hubo en la televisión de España, era el visado para el futuro del profesor Luis Miraviches. Bueno, pues ese yo lo veía, me imagino que me lo pondría mi madre, no sé, y que me encantaba, o sea, era una inspiración que todavía me acuerdo de muchas escenas, o sea, desde luego estaba claro que yo iba para la ciencia, claro, era muy pequeña, pero estaba clarísimo. Y ese sí me ha llegado al alma. Aparte, pues no puedo decir que haya tenido otros referentes o gente que me inspirara mucho. O sea, he tenido profesores normales, bueno, tanto. Pero vamos, nadie así que te llegue un poco al alma, ¿no? Y también me gustaban todas las series que fueran de cosas científicas como Perdidos por el Espacio y cosas así. Eso siempre me atraía todo eso. Quiero mencionar a Sara García Alonso,
Ella hace un par de años fue la primera mujer española en ser seleccionada como astronauta reserva por la Agencia Espacial Europea y lo que más me sorprende de ella es que es bióloga molecular y ella quiso llevar su investigación al máximo nivel, presentándose como astronauta, que no es nada fácil de conseguir, y me gusta mucho la forma que tiene de hablar sobre ciencia desde un punto de vista muy humilde y para todo el mundo, así que ella me parece una científica muy completa. A mí me interesa mucho, me da mucha curiosidad por saber cómo funcionan y cómo se producen los movimientos entre átomos y moléculas en distintos casos. Por ejemplo, cuando un haz de moléculas incide sobre un material, cómo estas moléculas se absorben a ese material, qué procesos ocurren. También, por ejemplo, cuando un haz de moléculas atraviesa una membrana porosa, hay algunas moléculas que la atraviesan y otras no, debido a las diferentes propiedades en las interacciones. Todo esto me interesa mucho y también es de importancia para diferentes tecnologías nuevas de la transición energética. En todos estos estudios es fundamental aplicar la mecánica cuántica, porque si no el estudio no se realiza correctamente. Y por tanto mi investigación se centra en el campo de la física molecular computacional, donde resuelvo las ecuaciones dinámicas de la mecánica cuántica. Mi investigación principalmente es de estudiar las galaxias que se llaman galaxias activas, porque en el centro tienen un agujero negro que está comiendo material y emite energía. Entonces, principalmente yo estudio las consecuencias que esta energía tiene en la evolución de la propia galaxia. Yo soy química teórica y mi tesis se va a centrar en el estudio y en la búsqueda de caminos de reacción a través de métodos computacionales, pues para comprender cómo se forman determinadas moléculas en el medio interestelar, calcular constantes cinéticas y también comparar con los resultados reales que obtienen los astrónomos para intentar pintar una imagen lo más exacta posible de los procesos que tienen lugar en el universo. Yo siempre he trabajado en el área de la física teórica de partículas y sus anexos, digamos, que son pues, la gravitación, cosmología e incluso fundamentos de la mecánica cuántica. He trabajado desde problemas muy matemáticos, casi puras matemáticas, o lo que llamamos la física matemática, hasta temas muy fenomenológicos. En esto, sobre todo cuando he hecho divulgación, porque me he involucrado también en los últimos 10 años bastante en la divulgación en el área de física de partículas. Y de hecho he escrito 2 libros sobre la antimateria. Uno pequeñito en español, que es de una colección de aquí del CSIC, y el otro mucho más grande en inglés, que es de la Springer. Las tareas que desempeño en la unidad de gerencia del Instituto de Física Fundamental son los contratos de personal, la gestión de proyectos, la justificación de los mismos y apoyo en las tareas al resto de mis compañeros. Otra cosa que sentí hasta ahora, y creo que esto pasará más en los primeros años, es que mis compañeros chicos, que están en la misma situación que yo, ocupan el espacio que les corresponde sin miedo alguno, mientras que nosotras muchas veces parece que tengamos que justificarnos y demostrar nuestra valía para que se nos tome en serio o simplemente para ocupar el espacio que nos pertenece tanto como a ellos. Y eso lleva un doble esfuerzo, muchas veces. Bueno, yo noté desde el principio, noté bastante diferencia en el trato hacia mí por ser mujer, porque es que a veces eran ataques directos, pedradas, o sea, como, tú también usas faldas, cosas así, o sea, no es que eran cosas sutiles, es que había de todo, ¿no? Entonces, una cosa que yo notaba, por ejemplo, es que las criticaban las mujeres diciendo que, bueno, sí, claro, trabaja y tal y cual, pero no es jefe de proyecto, ni es jefe de departamento, o sea, no tienen responsabilidades. Más aún luego, después me enteré que es que tampoco las ponían en tribunales de oposiciones, ¿no? Aunque hubiera mujer no las ponían, o sea, prácticamente. Entonces, o sea, sí había una diferencia de trato clarísima. Pero yo con esos comentarios y tal, pues claro, a mí eso hizo que yo me implicara precisamente en cargos de responsabilidad y en ser jefe de proyecto y en ser jefe de departamento y en ser representante de personal y en ser investigadora principal del grupo de física matemática. O sea, yo cuando
pedían voluntarios, pues no rehuía, y si no pedían voluntarios, también a lo mejor lo decía yo, de oye, yo podría hacerlo, a lo mejor. O sea, quiero decir que yo he pasado, he hecho muchos cargos y demás, pero que ha tenido mucho que ver con lo que yo me encontré al principio, o sea, con esa diferencia de trato que para mí es que era insultante, era insultante. Sigue habiendo diferencias, claro, porque el machismo sigue estando. E incluso hay personas que creen que en los últimos años está empeorando entre los jóvenes. Eso dicen algunos, yo no lo sé, pero lo dicen. O sea, el machismo a las mujeres se nos trata en general con menos respeto, vamos a decirlo así, con menos respeto que a los hombres. Eso en líneas generales. Generalmente no he encontrado diferencias de trato entre mí y mis compañeros hombres, pero es cierto que ser investigadora es un trabajo donde hay que viajar mucho y cuando, sobre todo en el doctorado, que estuve viajando muchísimo, me di cuenta que el grupo en el que estaba era un grupo especial porque mi referente, que es también la jefa del grupo, es mujer y la mayoría de los miembros de este grupo son mujeres, pero viajando fuera, estando de visita en otros grupos, en otras universidades y en otros países, me encontré con grupos que son muy diferentes y en la mayoría de los casos es el opuesto de lo que pasaba en Tenerife. Y sí que hubo un caso en el que pensé que para mí hubiera sido más difícil llegar a terminar la tesis con el entorno que había. Sinceramente no he sentido diferencias. Si acaso me pongo a pensar, lo único que notaba cuando era más joven era que había, digamos, se generaba un trato un poco más de camaradería o de confianza entre los hombres que entre un hombre y una mujer. Entonces parecía que quizás las relaciones entre un hombre y una mujer eran un poco más distantes y era más difícil generar nuevos proyectos o colaboraciones. Actualmente la presencia de mujeres en el ámbito de la ciencia es mayor que en épocas anteriores, pero sigue habiendo una escasez. Para mí lo fundamental sería que las niñas en edad escolar fueran incentivadas a meterse en el mundo de la ciencia para que aporten todos los beneficios posibles a la sociedad. No tengo tantos años de experiencias en el mundo de la investigación como para decir que desde cuando he empezado las cosas han cambiado mucho. Pero al día de hoy sí que es cierto que en los niveles más altos de la investigación es donde faltan más mujeres, pero al mismo tiempo en los niveles de doctorado y de postdoc hay muchas más mujeres que están empezando a ser investigadoras. Entonces pienso que en unos años tendremos una perspectiva más positiva porque se irán poblando esos niveles de alto cargo, donde al día de hoy faltan un poco de paridad de género. Realmente yo creo que la situación ha cambiado bastante desde que desde que yo terminé la carrera, sobre todo en la percepción que tiene la sociedad sobre el papel de la mujer. Por ejemplo, en esa época cuando yo estaba realizando la tesis doctoral, era habitual que en todos los comités que se evaluaban becas o plazas o proyectos, todos esos comités estuvieran formados siempre exclusivamente por hombres, aunque en esa época ya había muchas mujeres capaces y digamos, con la capacidad suficiente para estar en esos comités. Hoy eso ha cambiado completamente, ahora los comités son paritarios y si no lo fueran nos extrañaría muchísimo a todos, digamos, ver, digamos, comités formados solo por hombres o solo por mujeres. Sin embargo, en lo que se refiere a la participación de la mujer en física, lamentablemente creo que la situación apenas ha cambiado. De hecho, en nuestro instituto somos muy pocas mujeres investigadoras y incluso al nivel de los estudios predoctorales, cuando se está haciendo la tesis doctoral, hay muy pocas mujeres en nuestro instituto. Y bueno, me gustaría mencionar que en este sentido yo formo parte de un grupo junto con otras investigadoras del CSIC, en el cual el grupo se llama Atrévete a ser científica, y en él, digamos, vamos a institutos de secundaria haciendo encuestas y dando charlas o conferencias. Entonces, de estas encuestas hemos llegado a la conclusión de que las chicas, por supuesto, son igual de capaces que los chicos en carreras, en asuntos de ciencias y de matemáticas, pero ellas mismas dicen no sentirse capaces de estudiar una carrera relacionada con las matemáticas. Entonces parece que, digamos, hay un sentimiento
demasiado de autocrítica o demasiada autoexigencia por parte de las chicas. Aunque afortunadamente a día de hoy las mujeres tenemos las mismas oportunidades de empezar una carrera científica e investigadora, la realidad que vemos es que siguen faltando mujeres, sobre todo en campos relacionados con la física, las matemáticas, la tecnología. Y yo tengo una perspectiva optimista y pienso que de forma natural la situación irá cambiando, pero creo que no debemos dar nada por sentado y no debemos relajarnos solo porque la situación haya mejorado desde hace 50 años, porque aún queda camino por recorrer.